En medio de la presión nacional e internacional por la liberación de la militante Milagros Sala, hoy comenzó el primer juicio oral en su contra. Me dio mucha indignación, me dio mucha bronca que me culpasen de algo que no tenía nada que ver. Yo creo que, no sé, no creo que la bronca y la indignación de él es porque, primero que soy peronista y segundo porque hemos decidido militar conjunto y defender y comenzar a defender las banderas de la dignidad y comenzamos a militar junto con Néstor y Cristina. Para mí es una persecución desde 8 años que vengo sufriendo, donde siento que la molestia de él es que los negros no pudimos organizar, que los negros no dependimos de ningún sector político, que los negros decidimos organizarnos y que inculcábamos a los compañeros que tenían que estudiar y prepararse y que no teníamos que bajar la cabeza por nada del mundo. Estaba la declaración de Milagros Sala en el juicio por un escrache contra, en ese momento, senador Gerardo Morales, hoy gobernador de Jujuy, en el 2009, que fue un escrache violento, y por eso lo están juzgando. Diputada Carrizo, buenas noches, gracias por venir. No, por favor. Diputada radical, ¿es esa la explicación que dice Milagros Sala, que la persiguen por ser pobre, negra e india? No, una explicación sesgada y obviamente ella defiende su propia posición en este juicio, ¿no? Lo primero que sorprende es que ella diga que fue víctima durante 8 años, esos 8 años que ella milita, porque esos 8 años que ella milita, en realidad, lo ha dicho el Perro Santillán y otros referentes de movimientos sociales, incluso la propia élite política jujeña, le decían la gobernadora. O sea que no era, digamos, no estaba marginada del poder, sino que concentraba el poder. Primer elemento que es disociado entre, digamos, el relato de sí misma y el proceso judicial. Eso por un lado. Segundo, yo quiero decir que acá está Gabriela del CELS, a mí lo que me llama la atención de este proceso en general es que está excesivamente partidizado y dividido, porque quienes dicen que Milagros es una presa política se olvidan de las víctimas de Milagros Sala, y quienes de alguna manera nos cuesta definirla o no estamos de acuerdo con que sea el concepto de, digamos, de una presa política, digamos, minimizamos el proceso judicial. Y lo cierto es que este es el estado de la cuestión de los derechos humanos en Argentina, no va más así. No puede ser, está excesivamente politizado. Y esto me parece que es lo que plantea Milagros Sala como una tensión a la política nacional de la Argentina. No puede ser así. Hay una especie de mensaje, digamos, disociado. Víctimas son todos. No podemos focalizar solo en una víctima, digamos, por el proceso judicial, sino en las víctimas de Milagros Sala durante 12 años en Jujuy. Gabriela Ketzel del CELS, buenas noches, gracias por venir. ¿Reconocen que existen, como recién decía la diputada, víctimas de Milagros Sala? Mira, no sé exactamente a qué se refiere la diputada al referirse a víctimas de Milagros Sala. Nosotros lo que venimos sosteniendo desde el día en que ella fue encarcelada, el 16 de enero de este año, se va a cumplir un año ya de esa situación, es que existe una situación de persecución judicial que está, digamos, amparada en la realización y en la amplificación de una serie de causas judiciales que se fueron generando una tras otra, se reabrieron procesos judiciales, causas que estaban archivadas, causas que estaban prescriptas, causas que se inician para determinar el encarcelamiento indefinido de una dirigente social de la provincia de Jujuy. Digamos, lo que existe es un proceso sumamente irregular en el que se ha acreditado que existen violaciones importantes al debido proceso, al derecho de defensa, a la independencia judicial, y eso es lo que ha sido materia de preocupación del Centro de Estudios Legales y Sociales y de otros organismos como Amnistía Internacional, Andes, que hemos llevado las denuncias internacionales y hemos logrado, en procesos en los que participó el Estado argentino, que diferentes organismos internacionales entendieran que existe una detención arbitraria de Milagros Sala y que ella debe ser puesta en libertad, cuestión que no ha sido lamentablemente cumplimentada por el Estado argentino hasta ahora. Diputada, ¿puede haber entonces que avance la justicia con Milagros Sala en libertad? Todos necesitamos que avance la justicia. Ahora, primera cuestión, la justicia de Jujuy no es mejor ni peor que la justicia de Comodoro Pi. Todos sabemos que el Poder Judicial en Argentina exhibe déficit profundo. O sea, no podemos suponer que es una justicia óptima. Es la justicia de Jujuy de 32 años. Pero con ese argumento uno podría inferir que están actuando políticamente. No, es probable que tenga fallas de implementación. O sea, también hay cuestiones de competencia provincial, los códigos de procedimiento, no es el Código Penal Nacional. En fin, eso es un andarivel. Lo que sí me parece importante a mí son las víctimas, porque Milagros Sala no es la líder de un movimiento social.
social. Milagros Salas era un Estado dentro de un Estado que se arrogó el monopolio de la fuerza física y dominó, digamos, en forma violenta sus propios militantes. Nosotros ayer recibimos en el Congreso las víctimas que Gabriela desconoce y que me hubiese gustado que también estuvieran otros organismos de derechos humanos. Hay delitos federales, hay violaciones terribles a los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, y las denuncias no empiezan este año. En 2003, 4 testimonios. ¿Alguno de esos delitos federales? Bueno, trabajo esclavo en las cooperativas, vejámenes, o sea, delitos... Pero es la responsabilidad directa de Milagros Salas, porque empiezan las denuncias, los delitos penales ahí uno no pero puede... ocurrían en el marco de la organización de la Tupac Amaru. La Tupac Amaru actúa en 13 provincias argentinas. Estas son víctimas de la propia organización que empezaron las denuncias en el 2003 y no en soledad, con 27 testigos. Yo me pregunto, ¿cómo es que el Estado argentino nacional, porque son delitos federales, hay violación de derechos humanos básicos? Digamos, están grabados los testimonios. Los periodistas los pueden escuchar, fueron 4 horas. ¿Qué pasó con la Secretaría Nacional de Derechos Humanos? Con el INAES, que controla las cooperativas, con la Secretaría de Trabajo. Es decir, hubo cinco organismos nacionales que durante 12 años no le dieron voz a esta víctima. ¿Dónde estaban los derechos humanos? Doctora, es gravísimo lo que ocurrió. Perdón. Y quería decir esto, Damián. Hay varios dirigentes sociales que han tenido denuncias durante años y no pasaba nada. Entonces, ¿dónde estuvo esa voz? Entonces, hemos creado, estamos más de 45 diputados, hemos solicitado la creación de una comisión de investigación para las víctimas, porque las víctimas tienen terror de que Milagros sea liberada. Este la interrumpa en punto ese fuerte. punto. Sí. La violación de derechos, o la supuesta, lo que sea, la violación de derechos humanos anterior no implica que se pueda violar el debido proceso hoy. No, por eso digo que están escindidos, que tendríamos que estar trabajando juntos, pero esa es un poco la esquizofrenia política de la Argentina, porque es tan importante, digamos, que los procedimientos de juicio de Milagros sean buenos, como que quienes defienden a Milagros no silencien las víctimas de la Tupac Amaru durante 12 años en Jujuy. Doctora. O sea, las dos cosas son importantes, porque esas víctimas también existen, porque si no, ¿sabes cuál es el mensaje que damos? Que las víctimas tienen coronitas y es una cuestión de élite. No puede ser eso a 32 años de democracia en Argentina. No sé la cara que está poniendo. No, está bien, Gabriela tiene derecho a opinar, digamos. Yo digo, en función de lo que escuchamos durante 4 horas ayer en el Congreso Nacional. Son sueños compartidos. No, nosotros desde ya nunca vamos a estar en contra de que si hay que impulsar alguna investigación judicial que se impulse. Nos parece importante que si hay alguna denuncia que hacer, que se haga. Acá la diputada se refirió a la existencia de fallas de la justicia de Jujuy, reconoce entonces que las existen. Sí, como la justicia federal también, como Dropitos, además. Perfecto. El tema es que las fallas tienen implicancias muy graves que determinan que una persona esté privada de libertad hace casi un año. Entonces no estamos hablando de errores, de discusiones. Acá estamos hablando de afectación de derechos. Estamos hablando de que el Estado argentino ha recibido una decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que está incumpliendo, un llamado de atención muy importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha habido un pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, o sea, una cantidad de organismos internacionales que tienen una relación histórica de vínculo con la Argentina por el pasado que la Argentina tuvo y que todos conocemos, y que se han expresado con contundencia sobre una situación de violación de derechos que no puede tolerarse en la Argentina, y en ningún Estado de Derecho es posible que una persona esté privada de libertad salvo que exista o una condena firme o que se acredite en el marco de un proceso penal. Bueno, se acredite que hay, se acredite que hay, claro. Tendrían que liberar a desde el CELS no reconocen o no hay una preocupación por ver qué pasa efectivamente con las víctimas que denuncian esta violación de derechos humanos. Que tienen miedo de que quede libre, ese es el punto. Me parece importante aclarar que lo que iba a decir es que para que una persona esté privada de libertad o tiene que haber o una condena firme o tiene que haber peligros procesales que estén en concreto acreditados, que no se trate de sensaciones, sino que en una causa judicial haya elementos concretos que hayan sido debidamente aportados y analizados que determinan que una persona deba pasar el proceso en detenida, cuando la regla es la libertad durante el proceso penal. La excepción Entonces, es la regla es la libertad durante el proceso penal, y acá tenemos una persona que está encarcelada desde el 16 de enero de este año. Hay que tener en cuenta que ese encarcelamiento, digamos, se ordenó originalmente en relación con un hecho de protesta social y que el proceso... Le quiero insistirle con la pregunta si el CELS en algún momento recibió algún tipo de denuncia o se interesó por estas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la Tupac. Como yo le decía, porque las denuncias empiezan desde 2003 y son sucesivas. En la soledad absoluta.
en la soledad absoluta. Entonces, esas víctimas también tienen que tener una voz en la Argentina. ¿El CELS se ocupó alguna vez de eso? No, con toda sinceridad no hemos recibido denuncias de ese tipo y no tenemos problema en que esas denuncias sean debidamente investigadas. Nos parece que cualquier hecho que una persona sienta que debe denunciar ante la justicia, corresponde que sea denunciado ante la justicia e investigado. Lo que no se puede hacer es actuar como se está actuando en este caso, en el que se está sosteniendo el encarcelamiento de una persona cuando han existido diferentes pronunciamientos de organismos internacionales que han sido muy claros sobre las razones que determinan que esa persona tenga que pasar el proceso en libertad. No se está pidiendo algo demasiado exigente, es una condición básica de cualquier Estado de Derecho lo que se está exigiendo. Diputada, acá es que, claro, pero el punto es están viendo una película distinta, digamos. Yo creo que los organismos internacionales, la OEA tendría que venir a observar aquí ya. Digamos, porque están dando una opinión política en el caso de Almagro, que es distinto a la Corte Interamericana, son cosas distintas. Almagro se anticipa porque también está partidizada la OEA, o sea, está politizado el Cono Sur. Y está muy bien, hay política, una cosa es la política y otra cosa es la partidización. Y eso se ha filtrado y no ayuda. Lo que tiene que hacer la OEA o la Convención de los Derechos Humanos es venir y observar, porque Milagros Salas está ahí, porque justamente hay, digamos, una de las condiciones de que permanezca, digamos, presa, se le ha ofrecido que vaya, esté en su domicilio, no ha querido. O sea, porque acá hay dos cosas. Uno es la amenaza real o ficticia, sí, pero que está bueno que la OEA venga y pruebe, de las víctimas que tienen que ver con el testimonio, ¿no? Que tienen que ver con el testimonio y que obstruyen la causa. Y otra cosa es la estrategia política del kirchnerismo. Porque acá hay una estrategia política. ¿Cuál es? Si Milagros Sala es una presa política y se libera, entonces todas las causas de corrupción en la Argentina van a ser... Digamos, ¿Eso es parte de una estrategia? No, eso no lo digo el CELS, yo digo del kirchnerismo. Y esa es la estrategia. Entonces, va a ser la víctima política, López va a ser un preso político y Cristina va a ser una presa política. Tenemos que tener justicia en la Argentina. Bueno, este es el desafío de la Argentina. Con Salas, con las víctimas de Salas, que estén todos en la escena pública, pero no una sola voz. Y en esto la OEA, me parece, ve la mitad de la película. Doctora. A mí, la verdad, me parece grave que se esté caracterizando de este modo a organismos internacionales que han tenido un papel fundamental en lo que significó la recuperación de la democracia en la Argentina y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, que contribuyeron con sus estándares y con sus diferentes pronunciamientos a que en la Argentina existan juicios por fin por gravísimos delitos de lesa humanidad que se cometieron. Esos distintos organismos que hoy se pronuncian en el caso de Milagros Sala tuvieron una intervención muy, muy fundamental para que por fin pudiéramos tener verdad y justicia en la Argentina, junto con un montón de otros actores, con el movimiento. Son dos cosas muy distintas. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, pero son por ejemplo. procesos distintos. Los de Almagro ha sido una posición política. Ha sido una posición política. Lo importante acá... Digamos, que termine, Gabriela, sí, es verdad. Pero hay acá una lo que estamos haciendo ahí. es vuelvo a decir, lo que está en discusión es la situación de encarcelamiento de una persona a la que se le han ido sumando distintas causas con el fin de sostener una privación de libertad que no puede sostenerse. La libertad debe ser la regla durante el proceso penal respecto a Milagros Sala y de cualquier otra persona, y esa es la posición que han sostenido los distintos organismos internacionales, de los que no se puede dudar en atención a la historia de relación y de vínculo con la Argentina. No, yo creo que sí. Pero yo creo que sí se puede dudar. El caso de Venezuela es una prueba evidente de eso. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tiene que ver un economista